Es un placer recibir al experto en hongos Alejandro Sequeira. Bueno, tenemos un disparador, ¿no? Sí, total. Para conversar, pero es un mundo fascinante realmente. Y creo que a nivel popular ha agarrado un poco de interés la gente de a poco en todo el tema. Siempre empieza, me parece que por lo gastronómico, ¿no? Y después empieza como a derivarse hacia otros lugares. Sí, ¿cómo estás, Cairo? ¿Cómo están? ¿Andan Bienvenido, bien? bienvenido. Bueno, qué placer, lindo venir acá con lluvia. Sí. Nos entra en tema inmediatamente. Después sale el sol y vienen los hongos. Sí, claro, yo creo que la parte gastronómica en referencia a los hongos siempre está. De hecho, es una de las preguntas más hechas en todo foro de micología del mundo, es la famosa ¿se come o no se come?, ¿no? Que bueno, que tiene una raíz cultural como muy ancestral. Los hongos siempre han sido alimento y medicina. Porque yo digo, ¿por qué no nos preguntamos lo mismo en relación a los animales o a las plantas? Es raro que alguien vea una secuoya y te diga, che, ¿se come? En cambio, con los hongos es una pregunta inmediata. Que creo que va por ahí, por esa cuestión de que siempre han sido alimento de alguna manera. Ahora, la fama que tienen hoy los hongos ha sido muy apuntalada por grandes documentales, ¿no? Al estilo de Fantastic Fungi, Sí. de los libros de Paul Stamets, un micólogo norteamericano referente en este momento, en estas últimas décadas. Él tiene unos libros como Mycelium Running que marcaron la perspectiva moderna de lo que tenemos hoy en relación a los hongos. Y hay mucho más conocimiento popular en general. La serie Last of Us de HBO, inspirada en un videojuego. Estamos viendo una tendencia muy grande a una avidez por conocer más de un reino que es muy loco, porque es uno de los reinos de la naturaleza, uno de los 3 grandes reinos, nuevito, ¿no? Independizado recién en el año 69. Estamos hablando de no hace tanto. Yo Relativamente nací, poco, yo le estudié claro que biología sí. cuando todavía los hongos eran, yo estaba, quiero decir, yo ya había nacido cuando los hongos todavía eran considerados plantas sin clorofila y los estudiaba la botánica en general. Hoy la micología tiene, ya te digo, el reino fungi, un reino propio, y también cuenta con algunas innovaciones a nivel lingüístico, como la palabra funga, que fue propuesta hace no tanto tiempo por micólogos chilenos, argentinos, un equipo de micólogos que buscó una palabra análoga a flora y fauna y que se refiriera a las poblaciones de hongos de un lugar o una región. Y hoy tenemos la palabra funga, medianamente aceptada ya por la Real Academia Española, para poder hablar de los hongos de un lugar. No es poca cosa. Hace un ratito tú hacías referencia al documental que creo que está en Netflix, Hongos Fantásticos, creo, si lo traducimos. Y nos da a entender el lugar que ocupan estas especies y la conexión entre ellos también en lo que tiene que ver con lo estoy diciendo a lo bruto, con el funcionamiento de la naturaleza. Y uno puede llegar a sorprenderse mucho y a veces hasta piensa cuánto hay, por ejemplo, en la ciencia ficción de todo esto. Pienso en Avatar, por ejemplo, lo que hablan de la conexión entre las personas y la naturaleza. Y cuando arrancan el documental, quienes vimos por lo menos una de estas películas, enseguida viajamos para ese lado, en lo que tiene que ver con el papel que juegan, en todo lo que tiene que ver con el ecosistema y su funcionamiento. Exacto, y mira, hace no mucho Juliana Furchi, que es una de las gran pioneras latinoamericana en estudio y divulgación de los hongos, fundadora de la Fundación Fungi de Chile, ella insistía, decía, los hongos son los verdaderos creadores de los ecosistemas. Uh-huh. O sea, tan invisibles como esenciales. O sea, nosotros no vemos el cuerpo de los hongos porque está formado por filamentos microscópicos. Sin embargo, fuera de la vista y fuera de nuestro alcance de la vista normal, están haciendo una función, un rol de transformación de materia orgánica a aquellos que son saprófitos, de conexión al estilo Avatar, a aquellos que son micorrízicos, o sea que se unen con las raíces de los árboles y generan esas rutas, esas carreteras que nosotros imaginamos al estilo Avatar, en donde hay un tránsito de nutrientes y de sustancias químicas, un lenguaje que está hecho por palabras químicas, entre árboles a través de hongos. O sea, hay una autora, hay una persona que se llama Susan Simard, que ella fue la primera que hizo estudios para demostrar que los árboles eran capaces de hablar entre sí utilizando los hongos.
y fue revolucionario, ¿no? Tuvo muchas críticas porque ella habló de árboles nodrizas, hablaba con la palabra maternal, maternazgo, cosa que en la ciencia, digo, bueno, ¿por qué meter el género entre medio? Pero bueno, era una imagen que ella quería mostrar, que habían árboles que, entre comillas, eran capaces de detectar árboles más vulnerables en el monte, que estaban peor alimentados o que no les llegaban la luz y tenían menos recursos, y que esos árboles, entre comillas, nodrizas, podían derivar a través de los hongos, enviarles más nutrientes, más fósforo, más sustancias que vos decís. Si lo llevamos a una analogía humana, no hay nada más parecido a la solidaridad. Qué maravilla, ¿no? Y estamos hablando de una cuestión ecosistémica. Qué increíble. ¿Y qué pasa con la tecnología, Increíble. por ejemplo? A veces parecería que el ser humano siempre quiere emular de alguna manera y a su manera también lo que pasa en la naturaleza, ¿no? Y vos hablas de todo esto, Ale, y a mí se me viene Internet, se me viene tanta cosa a la cabeza llevado hacia la tecnología. Y sí, además tiene algo tan interesante esto que tú decías del mundo, no el mundo conectado por Internet como analogía al mundo silvestre, conectado por los hongos. Sabés que hace muy poco, este año recién, unos científicos publicaron los avances de un muestreo para hacer un mapa de esas micorrizas a nivel planetario. Es la primera vez que los científicos están estudiando cómo estamos a nivel de los hongos micorrízicos y las conexiones. Sabemos mucho, por ejemplo, del agujero ozono, el estado de la atmósfera y qué está sucediendo bajo nuestros pies. Porque si son tan ecosistémicos y son un rol tan esencial, ¿cuánto estamos cuidando ese recurso que realmente sostiene la vida, ¿no? Porque en realidad lo que nos está mostrando es que estos hongos micorrízicos con estas conexiones lo que realmente están haciendo es sosteniendo a más de un tipo de ser vivo. Casi no existe en la naturaleza que haya un lenguaje único. O sea, que por ejemplo, Susan Zimmer descubrió que además de esos árboles nodriza, podían incluso alimentar árboles que no eran de su propia especie. O sea, que no era una cuestión, entre comillas, de su grupo. Claro. Sino que eran capaces de sostener un sistema para que funcionara, para que haya un equilibrio de vida. Entonces, vaya si es importante saber si con nuestras intervenciones agrícolas, si con nuestras intervenciones en la silvicultura, en los montes, con la tala, ¿qué está pasando debajo del suelo? O sea, ¿cuánto tenemos nosotros de recurso de vida ahí debajo que esté funcionando y cuánto lo estamos dañando? Y el conocimiento es vital. El conocimiento es fundamental. Sí, absolutamente. Y con esta nota que había publicado El País el domingo, yo ayer se lo comentábamos con Cairo, que o te interesa porque te importa todo lo que ocurre en la naturaleza, o te importa porque te da, entre comillas, miedo o temor, porque esto también dispara las preguntas de cómo un hongo puede parasitar, puede momificar una araña. Y en la nota mismo también juega un poco con tranquilos que esto al humano no le hace nada, porque también son las preguntas que surgen. Hay distintos puntos por donde te puede interesar el tema, ¿no? Y empezá a contarnos, Alejandro, un poco qué es esto que están investigando en Quillú, qué es lo que pasó con esta... Bien, bueno, eso con fue... toda esta es como una serie más o menos. Miedito, digamos las cosas como lo genial son, es ¿no? el tema o curiosidad, por lo menos. del lugar que queda justamente esta explosión de la divulgación y del interés por los hongos ha generado también muchos micofans, ¿no? Gente que además de observar la naturaleza está muy atento a ver qué se ve de hongos. Esa para hacerse una remera, soy micofan. Exacto, micoloco dicen algunos, como término también. Pero bueno, fue una persona que justamente en Quillú encuentra algo que le parecía que podía ser un hongo, entonces se contactó con un grupo de aventureros, de investigadores que se llama Expandiendo el Micelio, Julián Rodríguez y Cristian Meus, que colegas con los cuales trabajamos mucho en micosenderos y en salidas, y ellos fueron a colectar esos hongos. Y lo que descubrieron fue que esas fructificaciones muy pequeñas que parecían salir de la tierra, en realidad salían por la tapa de unas cuevas de arañas excavadoras, son arañas megalomorfas, les llamamos arañas albañiles, porque construyen una cueva bajo tierra y hacen una tapa de seda con la cual cierran la cueva y permanecen allí a la espera, o para alimentarse y salir y atrapar una presa, o para recibir al macho para una cópula. De esa tapa, de esa pequeña tapita de estas arañas, nacían las fructificaciones, y cuando se hizo la colecta,
Mirá qué increíble lo que son las cosas. Yo estaba en ese momento, cuando me contacta Expandiendo el Micelio, diseñando una de las primeras guías de un sello editorial que voy a estrenar, que se llama Biomas Ediciones, y que son guías de naturaleza con distintos grupos, ¿no?, que estamos haciendo divulgación. Y estaba editando la guía de arácnidos de Uruguay. O sea que contaba con el equipo especialista fundamental cuando descubrimos que esas cuevas de donde nacía el hongo eran de arañas, y que esas arañas estaban parasitadas y momificadas por este hongo. Yo les digo esto y se me eriza un poco a pie porque fue casi como que un ateneo inmediato. Teníamos a los especialistas en arañas, teníamos las colectas de este hongo que no habíamos visto nunca en Uruguay. Cuando yo llevé las muestras al microscopio y vi que era un Cordyceps, que quienes han visto Last of Us, Cordyceps o Ophiocordyceps son dos palabras comunes porque son de los hongos que generan estas hormigas zombies o insectos zombies que tan famosos. Bueno, sin duda era un Cordyceps, y la araña pudimos clasificarla porque uno de los especialistas, Fernández Pérez Miles, un gran referente en artrópodos en Uruguay, vio las muestras y hicimos un trabajo realmente multidisciplinario en el Clemente Estable y Facultad de Ciencias para poder ver qué estaba sucediendo. Un hongo que no conocíamos, con una araña que no es muy común tampoco de ver, y que había esa relación simbiótica de parasitismo de un hongo a esa araña. Cuando yo me puse a estudiar el género Cordyceps en relación a arañas, es mucho más común verlo que se parasite a larvas de insectos, a pupas o crisálidas de polillas. Eso es mucho más común ver, es menos común verlo en arañas. Contacté a una especialista que se llama Tatiana San Juan, de Colombia. Ahí habían hecho varias colectas de un Cordyceps, que es el cual nosotros creemos que estamos visualizando un avistamiento nuevo en Uruguay de Cordyceps nidus, es la especie que por ahora es la que creemos que puede ser. También hay muchas chances de que sea una especie nueva. Por eso estamos esperando resultados de análisis molecular que se van a llevar a cabo especialmente en manos de Guille Morera en el Clemente Estable, porque bueno, las características microscópicas coinciden, el hábito coincide, pero siempre las sorpresas están ahí agazapadas hasta hacer un análisis molecular que lo verifique. En este caso, las experiencias en Colombia eran algunos Cordyceps que parasitan, la espora parasita a la araña, son arañas corredoras de follaje, o sea que se trasladan en busca de presas, y el hongo empieza a crecer dentro de la hemolinfa, algo análogo a la sangre nuestra de los mamíferos, y esos artrópodos, esas arañas, empiezan a cambiar de comportamiento. Son llevadas, de alguna forma manipuladas, entre comillas, a trepar a una altura que no es la común, no es la que siempre frecuentan en la vegetación, mientras ese hongo va creciendo, va tomando parte de su cuerpo, y en un estado ya muy final, muy cerca de la muerte de la araña toma una posición debajo de una hoja a la cual se aferra, que tampoco es uno de los lugares más comunes de esa araña. ¿Con qué fin? Con el fin de estar en la mejor situación para el hongo para liberar las esporas. En esa fase final, después que la araña fue conducida a un lugar en concreto, a una altura en concreto, esa araña muere, queda momificada, totalmente tomada por el hongo. Entonces ahí es cuando sucede eso que muestran los documentales, el nacimiento de alguna parte del cuerpo de una fructificación del hongo preparado para lanzar las esporas. Más allá de lo maravilloso que estás contando, Alejandro, porque es maravilloso, si te cambio el hongo por una especie extraterrestre y a la araña por un ser humano, es un libreto, es un guión de película de ciencia una ficción. preciosa película. No necesitamos más ficción que esa misma de pero la te das naturaleza. cuenta que lo tenemos ahí. El otro día me preguntaba mi hija Olivia, estaban estudiando teorías de orígenes de la vida y les habían pedido investigar y me habló de la panspermia, que no sé si ustedes saben, la panspermia es la teoría que dice que en algún asteroide puede haber venido vida microscópica y haber sido el origen, inoculando el asteroide esas bacterias o primigenias o organismos microscópicos en el planeta Tierra aún sin vida, y que podría haber sido el origen. En ese sentido, uno conceptualmente todos seríamos extraterrestres, porque vendríamos de una evolución a partir de seres que vinieron del espacio exterior. Y cambia el concepto del universo también de alguna manera, porque no lo vuelve tan lejano al universo. Cuando digo lejano lo digo entre comillas, sino que nos transforma también en un bioma mucho más grande, de pronto, y más complejo del que nosotros entendemos como tal también, circunscripto al planeta Tierra, a lo que conocemos,
y a lo que nosotros damos por cierto, según lo que ha estudiado la ciencia hasta ahora también. Por supuesto, porque además tenemos que pensar que la ciencia funciona en base a paradigmas, o sea, verdades. Exacto. Que hasta que no sean rebatidas son las que marcan un poco la forma de entender el mundo. Pero estamos descubriendo continuamente. Piensen ustedes que en relación a los hongos, se estiman que hay más de 5.2 millones de especies en el mundo, del cual conocemos solamente entre un 5 y un 7%. Es una estadística que no se repite en ningún otro reino. Sigue siendo el reino de los hongos el menos estudiado y el menos conocido. Lo hablábamos cuando estábamos con el tema de los hongos venenosos, con la ingesta de los hongos venenosos y las consecuencias que había tenido para el chiquito de 11 años en Maldonado, sí. Y te habíamos llamado especialmente por eso. Y vos decías también de las especies, de lo poco que se conoce, de todo lo que queda por descubrir en ese mundo y la dificultad también con el tema de los venenosos a la hora de la ingesta, porque no todos tenemos las condiciones ni el conocimiento para reconocerlos, claro. Los venenosos. Y entonces, es lo que hablamos cuando decíamos de esa tendencia. Queda un mundo por ahí para descubrir impresionante. De la tendencia de reconectar, cuando uno habla de reconectar con la naturaleza, ¿no? Claro. De recuperar el conocimiento que tenían nuestros antecesores sobre la vida silvestre. Y bueno, parte de eso es el conocimiento, o sea, no podés reconectar con la naturaleza sin saber, porque lo que hemos perdido también es un conocimiento esencial de la vida que nos sostiene, ese entorno natural que nos parece ajeno. A mí me llamó la atención, la otra vez leí un artículo donde hablaba no solamente de neofobia, o sea, el miedo a las cosas nuevas, a la tecnología, etcétera, sino que también hablaba de la biofobia, ¿no? De que hemos tenido tanta brecha, tanta distancia con el mundo que es parte nuestro, que nos sentimos ajenos y nos da miedo. Bueno, en esto justo, volviendo un poco a lo de este Cordyceps que están investigando, esa biofobia se puede asociar con estos planteos o estas dudas que le surgieron a muchas personas de esto nos puede pasar como humanos, le pasó a una araña, ¿hay algún riesgo que le pase a otra especie Eso fue animal? Lo que pasó cuando salió la serie, especialmente Last of Us. Bueno, yo en la nota esa que tú mencionabas, me veo que en broma decía, mirá, juntamos dos de los campos que generan más miedo a nivel popular, ¿no? Aracnofobia y micofobia, hongos y arañas. Pero ninguno de los dos es para temer, ni siquiera tampoco la araña, que es totalmente, en este caso que es Idiops clarus, es el nombre científico, es una araña albañil muy bonita, y no es peligrosa. Inofensiva. Pero el tema, lo que plantea, por ejemplo, en Last of Us, en esa serie de ficción, que es que qué pasaría si cambian las temperaturas y ese hongo pudiera adaptarse más a parasitar humanos que artrópodos, que es algo muy inviable, ¿no? Porque toda la batería química y enzimática y lo coevolutivo que lleva muchísimos millones de años, la adaptación de una vinculación, de una interacción de un organismo con otro, el salto hacia los humanos sería una cuestión que no solamente podría estar dado por un cambio de temperatura, hay que entender eso, tendría que haber una coevolución mucho más afinada. Estos Cordyceps más en algunos casos son muy específicos, solamente parasitan un tipo de especie, en otros casos son más generalistas. Y lo que llamó la atención, lo que se está llamando la atención ahora que estamos en este equipo multidisciplinario investigándolo, lo hablábamos con Anita Ainsberg y los arañólogos, en el caso de las arañas albañiles no hay modificación de comportamiento porque no la necesita. O sea, el Cordyceps, el hongo parásito, infecta a las arañas hembra que están en sus cuevas y no son arañas que se trasladen. Permanecen todo el tiempo en esa cueva con movimientos muy reducidos, como decía hoy, o para capturar algo que se acerca a la tapa de su cueva o para recibir al macho. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se infecta? Y no necesita cambios comportamentales porque está en el lugar adecuado donde quiere el hongo que esté, que no se mueva y que sea su alimento. Son arañas que tienen bastante biomasa, no son muy pequeñas, y esa energía al alimentarse el hongo la busca y la necesita para poder formar fructificaciones que sean capaces de atravesar parte de la tierra y parte de la tapa que construye la araña. O sea, tiene que tener una fuerza muy importante. Ahora, las teorías probablemente puedan ser infectadas por los machos, que son errantes, que caminan y se trasladan. Pueden ser infectados por las presas, que la comida ya tenga esporas de hongo. E incluso hay una estrategia que tienen los juveniles de las arañas, no todas las arañas, pero en este caso sí, que se llama ballooning. ¿Y qué es?
las arañas juveniles, para poder trasladarse y alejarse de su lugar de cría, liberan un hilo de seda que es llevado por el viento y pueden viajar y volar en ese ballooning de un lugar a otro. Entonces quizás esos juveniles impregnados de esporas, mediante ballooning, se alejan del lugar llevando una carga de esporas importante para infectar nuevas arañas. Se especula si la pandemia y la merma del tránsito humano, por ejemplo, haya tenido algún tipo de influencia, algún tipo de injerencia en el mundo de la funga. Y yo creo que eso está siempre, Cairo, presente. Mirá, yo con el tema de hongos comestibles, hay un caso en particular que me viene a la mente. Nosotros mirábamos con mucha envidia al norte, al hemisferio norte, porque tenía, y aparte la Patagonia sur, porque tenían un hongo comestible muy rico que es las colmenillas, las morillas o morchelas. Es un hongo muy particular, forma como un panal, por eso se llaman colmenillas, y son muy ricos. Ahora, hace unos años que venimos encontrando ejemplares de morchela, de morillas en Uruguay, principalmente en la franja de Punta del Este en Maldonado y algunos ejemplares en La Pedrera en Rocha. Fue un descubrimiento, o sea, tenemos morillas silvestres en Uruguay. Ahora, cuando me preguntan ¿siempre estuvieron? ¿Por qué las vemos ahora? ¿Es porque hay más mirada? ¿Porque estamos observando más el mundo de los hongos? Puede ser. Ahora, ¿por qué en esos lugares? Entonces yo, entre otras cosas, creo que hay una posible hipótesis, es turistas argentinos que traen esporas en sus zapatos. La gran Ray Bradbury, ¿no? Claro, claro. Es probable porque, bueno, hay un gran flujo y en Argentina sí hay silvestres de estas morillas. Entonces, ¿por qué explicaríamos de que solo en estas zonas de Uruguay empezamos a ver cada vez más morillas? Entonces digo, ahí tenés una intervención humana en muy poco tiempo que, bueno, ha cambiado un ecosistema haciendo aparecer o fructificar hongos que se asilvestran en lugares donde antes no estaban. Ale, ¿qué es lo que pasa con estos estudios en lo que estábamos hablando del caso específico por el que te convocábamos aquí hoy a la tarde, en lo que tiene que ver con este hongo y esta situación con la araña en Quillú? ¿Qué pasa con esos estudios? ¿Son estudios que se comparten hacia afuera? ¿Son estudios que se están realizando aquí en nuestro país exclusivamente? Exactamente, se están haciendo acá por un equipo que ya te dije, se armó por un lado el grupo que trabaja en arañas en el Clemente Estable, expandiendo el micelio, los colegas que hicieron las colectas, Guillermo Morera, de parte de genética de Clemente Estable, Fernández Pérez Miles, en Facultad de Ciencias y demás. Todo este equipo estamos trabajando, uno, para la identificación concreta, saber si realmente se trata de las especies que proponemos, y dejando ese margen para que cuando esté el análisis molecular y se haga el estudio evolutivo de la filogenia de esa especie, sepamos si quizás pueda ser una especie nueva. Encontrada en Uruguay, propia de aquí, de esta zona. O sea que todo eso estamos en ascuas a ver qué sucede. Pero todo esto es muy motivante porque yo a veces lo digo, por ejemplo, con los niños o las familias cuando hacemos micosendero y salimos al monte a ver hongo, ¿no? Que es una actividad hermosa que hacemos todos los años. Y cuando uno comenta que hay muchas posibilidades de que los hongos que veamos, por el poco porcentaje que se conoce, sea una especie no vista antes, ustedes no saben cómo se les incendian los ojos de entusiasmo y curiosidad a todo el que se llega a esa y la salida. Competencia también para ver quién descubre primero. Y la emoción, claro, ¿no? La emoción. Mirá que caen, esto antes no existía, ha habido mucho cambio en cuanto al interés en relación a los hongos. Hoy caen, por ejemplo, con guías de hongos con post-its marcados. Hay niños diciendo nombres científicos que no son fáciles, pero los dicen en la salida. Y dice, a mí me gusta mucho el Cordyceps papapá o el Amanita muscaria, y saben nombres y se entusiasman. Mira qué increíble, dijiste lo de morillas y los oyentes empezaron a mandar fotos. Morilla en casa, hace más de 50 años que salen al pie de álamos y roble. Genial, bueno, son afortunados. Y después, bueno, otro oyente que comenta que los europeos mantienen el hábito de la recolección de hongos y que aquí se ha perdido bastante. Y recuerda que con su padre salían a recolectar, un gran disfrute, que cuando ahora lo plantean como que nadie se suma. Eso también es una costumbre que había antes. Yo de chica, yo ahora tengo 46, pero de chica en Piriápolis salíamos, era habitual. Teníamos todavía médanos, bosques, cosa que ahora prácticamente se ha perdido.
y encontrábamos un montón también en esa época, ¿no? Sí, y ahora... sí. Igual es una costumbre que se mantiene. Mirá, es muy interesante, si tienen posibilidad de seguirlo en redes, a Inti Clavijo, que es un antropólogo uruguayo muy joven, con el cual trabajamos mucho, y él ha hecho todo su trabajo en los últimos años en relación con los hongueros, con los que colectan y venden las especies comestibles silvestres en las rutas. Y bueno, como tú contás, muchas son las historias de que dicen, yo lo aprendí con mi abuelo, yo lo aprendí de niño porque me decía ese sí y aquel no, y tenés que ver tal color y tenés que olerlo de tal manera. Pero él entonces insiste de que llevamos más de 100 años con una cultura de recolección de hongos, aquellos que aprendieron a recolectarlo, con mucha influencia de las familias que tienen origen italiano o español, claro, que son países que tienen una gran micofilia, no micofobia. Y bueno, y yo creo que es una cuestión que también se va mucho por el lado del uruguayo yuyero, ¿no? Que vamos a buscar Carqueja, ¿no? Marcela en el todo lo que está al alcance de la mano, y los hongos son un recurso alimenticio increíble, que tenemos todo el año. Es una de las cuestiones también que es como un mito de asociarlo solamente al otoño, pero en realidad tenemos especies comestibles, en el caso de las comestibles, propias del invierno. En este caso, por ejemplo, una de las más ricas que tenemos en Uruguay es el Boletus edulis, que es el porcini, el famoso porcini italiano. Bueno, la cepa la tenemos asilvestrada hace años en Uruguay y es propia del frío. Ese tiene también como un panelcito abajo, ¿no? Él tiene un pie, forma lo que se llama una seta característica, ¿no? Sombrero y pie. Debajo del sombrero tiene orificios, pequeños poros, y un pie muy prominente. Gordote. Que de hecho, porcini viene de rechoncho, de puerquito, ¿no? Tiene un pie bien rechoncho. Es una delicia. Quien conoce de hongos probablemente diga, bueno, claro, el porcini, ¿no? Es el que con el que se inauguró toda la industria del hongo fungisecchi en Italia, ¿no? Queremos aprovecharte que te tenemos acá y en base a noticias que hemos tenido que dar, ¿qué cuidados tenemos que tener con los hongos? Los que no sabemos nada, los que de repente salimos, nos entusiasmamos escuchándote o escuchando a otro con lo que tiene que ver con este mundo maravilloso. Y lo principal, Cairo, es lo que hablábamos hoy. O sea, como todos los reinos de la naturaleza, cuando uno habla de qué se come y no se come, conocimiento. O sea, yo he publicado varias guías de identificación. Hay una que es bastante práctica porque es una guía pocket de bolsillo para identificar los hongos silvestres, pero también hay grupos como Hongos de Uruguay en Facebook, hay grupos de interés, hoy hay acceso mucho más rápido a la información, y hay que marcar algo importante, no son muchas, de hecho yo diría que casi es solo una, fundamentalmente, la especie de hongo que en Uruguay te puede poner en problemas si la comes, que es Amanita phalloides, la que lleva más del 90 y pico, casi 100% diría de los casos de ingesta letal por hongos en la región. De hecho es la que hablamos cuando te llamamos por estos Entonces, casos, ¿no? Si vos pensás que tenemos hasta el momento 48 especies silvestres comestibles bien identificadas y que solo una es la que te puede poner problemas, hay una cuestión, como yo digo, de mala prensa con los hongos, porque bueno, a veces en los talleres comenzamos por explicar cuál no, que es una sola, y después dar información de todas las demás. Pero es un mundo fascinante que siempre tiene algo para revelar. Y cuando decíamos de moda, mira, yo traje unos apuntes, pero esto es una curiosidad, está tan en vista el tema de los hongos que, por ejemplo, en Argentina hace no mucho, una de las especies descubiertas se le dedicaron a Messi y le pusieron de nombre Cercopemices messi, ¿no? Los nombres científicos generalmente o se vuelven un tributo a una persona o si no refieren a alguna característica de la especie en cuestión. Por ejemplo, yo dije Boletus edulis para el porcini y la palabrita de origen greco-latina edulis quiere decir comestible. Entonces, en el nombre científico ya te está dando una característica. Con los arañólogos me pasó una cosa muy curiosa. Editando la guía me encuentro de que hay una especie de araña que fue dedicada a Galeano, al escritor uruguayo, y se llama Latica galeanoi. Me dio una alegría enorme. Digo, bueno, está el querido Eduardo guardado en un tributo de una araña, así que veamos las arañas también de otro modo. Ale, siempre es un placer y un privilegio tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Un placer. Era Alejandro Sequeira que pasaba por Viva la Tarde.